Y nada, empezar y nuevamente recordarles que pueden ir haciéndonos preguntas, intentaremos responderlas durante la presentación, pero si no, al final hay un espacio. Primero contarles que con Soledad trabajamos hace un tiempo ya juntas con el tema de parentalidad, y para este seminario de hoy o webinar, pensamos en que este título podría ser muy acorde a lo que estamos viviendo como padres en general y específicamente ahora. Entonces, esto de pensar de tratando de entender a nuestros hijos, partimos de la base de que todos los padres, las madres, los cuidadores en general, están tratando de hacer lo mejor que pueden para sus hijos, ¿verdad? Todos queremos lo mejor para nuestros hijos, y a veces es más desafiante lograr eso, a veces nos sentimos mejor haciéndolo, otras veces nos sentimos más desafiadas o menos eficientes, pero la idea es pensar de que estamos acá para poder ayudar a nuestros hijos y, no sé si es muy terrible decirlo, pero no morir en el intento, sobre todo en esta cuarentena que nos ha hecho ponernos al límite a todos. Así que, dando ese pase, Sol les explicará brevemente de qué se va a tratar hoy. Y aprovecho de saludarlos a todos también, gracias por conectarse. Para nosotros es muy importante con Daniela compartir lo que hacemos con la comunidad, no solamente en el ámbito académico, así que gracias por acompañarnos hoy. La parentalidad tiene un montón de facetas y se puede abordar desde montones de perspectivas distintas, y en 1 hora y media no podemos hacer eso. Entonces hemos decidido con Daniela enfocar la presentación de hoy en el tema de la regulación emocional y cómo se va desarrollando en estos primeros años. ¿Y por qué la regulación emocional? Porque tiene una repercusión muy importante para el desarrollo posterior de los niños en todas las áreas, social, emocional, académica, después cuando entran al colegio, etc. Bastante transversal en el desarrollo. Ahora, por regulación emocional, entendemos la capacidad que tenemos las personas para entender lo que nos pasa, modular estas emociones y expresarlas de una manera ojalá adecuada al contexto. Y esta habilidad se empieza a desarrollar desde que nacemos. Y estas habilidades involucradas que permiten que tengamos una regulación efectiva van avanzando a lo largo del desarrollo, y hay una transición desde la regulación externa, porque al principio los niños necesitan que otras personas, los cuidadores, papás, mamás u otras personas que los cuiden, los ayudan a regularse, y en la medida en que son acompañados, van siendo capaces de regularse progresivamente ellos solos, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver hoy día es, en distintas etapas del desarrollo, cómo promover una buena regulación emocional desde la perspectiva del niño, y también comentando qué desafíos tienen las etapas particulares del desarrollo de los niños para los papás, en cada minuto, para promover el desarrollo de esta capacidad de regulación que es tan importante. Para partir, vamos a hacer una pequeña encuesta, juego, prueba, como quieran llamarle. La idea es que María Jesús les va a poner esta encuesta para que ustedes la puedan responder, y puedan responder si ustedes creen que la afirmación que está puesta ahí es verdad o mentira, o un mito, ¿ya? La idea es que puedan responder ahora, y vamos a retomar esto al final nuevamente para ir calificándolas, las que son verdad y las que son mitos, y también para ver si ustedes cambiaron alguna idea, por ejemplo, y repensaron algunas de sus respuestas. Así que les vamos a dar unos segundos para poder responder el cuestionario. ¿Se ve el cuestionario? En el chat nos pueden contestar, por favor, si es que sí, súper. Y Perfecto. lo pueden acceder entonces ustedes ahí. Las afirmaciones que ven en el cuestionario son las mismas que están en la slide, y la idea es que ustedes primeramente puedan chequear las que ustedes creen que son verdaderas, y luego puedan chequear las que creen que son mitos. ¿Ya? Son las mismas las primera y la segunda vez. ¿Okay? Y vamos a dejar en suspenso el resultado para compartirlo con ustedes más adelante. Esperamos las indicaciones de nuestra María Jesús para que nos pueda decir cuándo ya podemos continuar. Sí, hacer el llamado que voten porque no todos han votado. Muy poquitos. No es con nombre, no se preocupen. No los vamos Tampoco con nota. No con nota tampoco. Sí, en la pregunta número 1 solo tachan las verdaderas, y en la segunda solo las mitos. Y se marca, me imagino que haciendo un clic. ¿Sí? Ustedes
ponen sobre la frase, que hay como un cuadradito pequeño, y con el mouse hacen un clic, y esa quedaría como verdadera en el punto 1. Jesús, ¿nos están haciendo algunas preguntas? Ujú. ¿Tú las puedes leer también? Sí. Las del web, que algunos dicen que no pueden mandarlo. Es que sí, se envían automáticamente. Yo acá tengo 112 preguntas contestadas de 200 participantes que están adentro del Zoom. Ya. En la número 2 es las mitos, que se cortó ahí la pregunta, pero en la 1 tienen que marcar las que creen que son verdaderas y en la número 2 las que creen que son falsas o un mito. Tienen que bajar porque la segunda está automáticamente después de la primera. Vamos en 150, vamos a esperar un minutito más para que terminen de contestar y continuar. Si se equivocan o algo así en lo que querían poner, no se preocupen, si la idea es que ustedes recuerden sus respuestas también y después tengamos una aproximación del grupo. Se envían automáticamente, no se preocupen por eso. Ya, yo creo que... ¿Cuántos van? Si no, lo pueden anotar Sí, en estamos bien, ya, en 160 algún ¿Podemos papelito personas. sus seguir? propias respuestas para que recuerden luego cuando volvamos a verlas. ¿Ok? Ya, entonces cerraré la votación. Ujú. Listo. Ya, ¿y cuánta gente alcanzó a votar? 181. Un buen número. Ya. Bueno, entonces para la presentación de hoy, y al hablar de parentalidad y regulación emocional y de cómo tratar de entender a nuestros niños para acompañarlos en esto, nos vamos a centrar en 4 hitos o momentos del desarrollo que a nosotros nos parecen importantes. El primero es el nacimiento. ¿Y por qué es importante? Porque en los primeros meses después de que uno tiene una guagua, yo tengo 3, que no son guaguas, pero en fin, las tuve, los papás tenemos el desafío de aprender a conocer a nuestros niños, de entender qué les gusta, qué les molesta, cómo tratan de comunicarse con nosotros. Y dentro del desafío de aprender a conocerlos está tratar de entender el temperamento que tienen. Y ahí vamos a explicar más adelante un poco de qué se trata este tema. Luego, ya cumplido el primer año de vida, hay cambios importantes en el desarrollo, los niños empiezan a moverse más, empiezan a hablar más también, dejan de ser las guaguas chiquititas que eran, y eso también plantea un gran desafío para los niños que tienen que aprender a desarrollar más habilidades y están explorando el mundo a su alrededor de una manera distinta. Y también para los papás, porque ser papá o mamá de una guagua chiquitita que está sentada en la sillita nido y que está tranquila jugando, chupeteando algo distinto que cuidar a un niño o niña que anda gateando por ahí, agarrando todo y se puede pegar con la punta de la mesa en cualquier minuto. Después, más o menos a los 2 o 3 años, eh, los niños que ya son un poquito más grandes empiezan a expresar lo que quieren de una manera un poco más intensa y ahí surgen mucho las pataletas. ¿Y por qué surgen las pataletas?
porque les cuesta expresar lo que quieren, porque todavía no tienen un lenguaje demasiado desarrollado. Entonces, para nosotros como papás es un desafío tratar de entender por qué son las pataletas y cómo manejarlas. Y por último, en la etapa preescolar, nos queremos centrar en el tema de la autonomía. Los niños ya están más grandes, ya probablemente tienen que relacionarse con otros niños, van a otros contextos de jardín infantil, etc. Y funcionan un poco más solos, pero siguen siendo chiquititos. Entonces el desafío para nosotros como papás es tratar de promover la autonomía que ellos necesitan, pero seguir manteniendo el contexto de cuidado, protección y apoyo que ellos necesitan, para no dejarlos solos, sino acompañarlos en este proceso en que ellos están creciendo. Bueno, como ahí nos contó Sol, ahora vamos a ir viendo con un poco más de detalle, dentro de lo posible, cada uno de estos aspectos que ya nombró, y vamos a partir por el temperamento, ya que es algo que viene con nuestros hijos, ¿verdad? Y los que tenemos más de un hijo sabemos muchas veces que son distintos, y que uno era más llorón, otro menos llorón, uno era más demandante, otro menos demandante, o los dos muy demandantes, que me imagino que lo cansada que están. Pero como una definición conceptual, la voy a leer la que está ahí, pero también se lo voy a explicar luego con ejemplos, se refiere al conjunto de características individuales que tiene una base biológica o genética. A lo que va esto es que viene con el niño al nacer, ya es constitutivo de su ser, ¿ok? Y estas características se refieren al nivel de reactividad y la capacidad para regularse y aparecen tempranamente. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto la reactividad? Es cómo reaccionamos ante estímulos. Hay niños que ante pequeños estímulos rápidamente reaccionan y cuando son más pequeños se ponen a llorar, otras veces les da más rabia, o sea, son más reactivos. Como cuando decimos que alguien tiene como, súper poco científico esto, pero tiene la mecha corta, eso sería un niño más reactivo. Y luego, ¿cómo yo regulo eso? ¿Verdad? ¿Cómo yo logro, por ejemplo, si me da miedo algo o si me da mucha ansiedad algo, calmarme? Entonces hay niños que están como en distintos trayectorias o tienen distintos patrones para poder, para expresar esto. Y eso significa que tienen un distinto temperamento, ¿ya? Y eso es importante porque va marcando tu vida en cierto sentido. No es que naces con temperamento y para siempre vas a ser un niño muy reactivo, pero sí da un patrón y exige cosas distintas a los padres de manera distinta, ¿ya? Entonces, también los que tienen más de un hijo o han visto muchos hijos en consulta o en el colegio, donde sea, uno se puede dar cuenta que hay niños que requieren distintos tipos de cuidado. Y para hacerlo más didáctico, les trajimos 2 pequeños videos que son de una investigación de la universidad donde yo estudié, que muestra súper claramente cómo se ven 2 niños con temperamento distinto. Se los voy a poner, si no escuchan bien, no se preocupen, el audio es lo menos importante de los videos, es más bien la reacción de los niños. En eso quiero que se fijen, de hecho si está muy fuerte pueden bajar el volumen, yo también voy a tratar de hacerlo de acá, pero no se preocupen por el audio, ¿ya? Son 2 videos muy cortitos y luego vamos a retomar el tema del temperamento. Que todo resulte bien, porque esto lo probamos muchas veces. Aquí va. Con un grupo nutrido de bebés. Audrey, de 4 meses, está sentada frente a una cajita sorpresa, juguete atinado para comprobar la reacción de los bebés cuando de repente se llevan una sorpresa inesperada. Audrey está tranquila y apenas parpadea. En realidad le chifla su nuevo juguetito. Jacob tiene 4 meses, como Audrey. ¿Qué efecto ejercerá sobre él la cajita sorpresa? La investigadora vuelve a probarlo para ver si Jacob acabará acostumbrándose al estímulo. Durante el segundo intento, Jacob siente escalofríos y comienza a llorar incluso antes de que el muñequito salte de la caja. La investigadora lo tranquiliza antes del siguiente intento. Logra sacarle una sonrisilla. Pero Jacob reacciona conforme a su temperamento. Y al final le vence el miedo. Cuando aún no sabes hablar, las lágrimas son con un grupo nutrido. En el segundo video, los niños un poco más grandes, pero la misma idea.
alegría a los pequeños. A Emily le gustan tanto las marionetas que incluso quiere formar parte del espectáculo. Pero cuando el investigador prueba el mismo experimento con Jack, a él no le resulta nada divertido. Su temperamento es tal que se asusta con suma facilidad y rehúsa volver a intentarlo. En cuanto retiran las marionetas, Jack se alegra, sugiriendo que ya está listo para otro experimento. Los siguientes investigadores estudian la reacción de los bebés cuando algo les asusta. No es de sorprender que Jack sienta escalofríos al ver la careta fantasmal. Así que traen la careta de payaso, con la que se asusta aún más si cabe. Sin embargo, Emily se muestra muy interesada. La careta de payaso le parece divertida y piensa que es como una continuación del juego anterior. En cuanto a la careta más ominosa, se toma su tiempo y adopta una postura de observadora desconfiada. ¿Por qué? Ya, eso era la idea, es que puedan Alegría a los ahí ver las distintas reacciones, y ahora eso les va a explicar con este gráfico, estas figuras más didácticas, también donde ustedes podrían calificar a estos niños que vieron, y también pensando si ustedes tienen hijos o conocen a algún niño, poder ver si es que también les hace sentido. Y como comentaba Daniela, tenemos esta tabla que es parte del material de una intervención con la que estamos trabajando, que es para promover la salud mental de las mamás después de que tienen guaguas. Que en otra oportunidad les podemos contar un poco más. Pero que este ejercicio es justamente eso, ayudar a los papás a pensar en distintas áreas que les permitan identificar cómo se comporta y cómo reaccionan sus niños. Entonces lo podemos ir viendo de a uno y ustedes pueden ir pensando en sus niños o en los niños que conocen, pensando dónde los podrían ubicar. Por ejemplo, cómo responden los niños ante situaciones o personas nuevas. Como mostraron en los videos, hay algunos niños que se asustan y no quieren nada, y otros que les parece de lo más fantástico y entretenido. También, cuán predecible es la guagua. En el fondo, hay niños que son súper ordenados, que se despiertan más o menos a la misma hora, que les da hambre a la misma hora, que se arman una rutina más o menos estable con relativa facilidad y que son muy regulares, y otros niños que para nada, que totalmente a destiempo, todos los días distintos, y que los papás y mamás sufren cuando tratan de ordenarles el horario cuando se les acaba el postnatal, porque son niños que son menos rítmicos, son más difíciles de predecir, son más irregulares. También la tercera pregunta va al tema de la sensibilidad sensorial. Si hay niños que les molesta cuando los visten, cuando los bañan, cuando los manipulan, cuando los tocan y les molesta la ropa o las etiquetas después cuando son más grandes. En cambio otros que les da lo mismo, feliz que los agarren, que los cambien de ropa, que le pongan la polera por la cabeza, nada los molesta. Después, como comentaba Daniela antes, está el tema de cuán fácil es calmar o consolar a la guagua. Un tema importante del temperamento y de cuán reactivos somos es este punto. Los niños que tienen un temperamento un poquito más intenso, en general reaccionan rápido y con intensidad ante los estímulos y se demoran más en calmarse. Y pueden llorar mucho rato. En cambio hay otros niños que son un poquito más apacibles, que se demoran más en ponerse a llorar, tienen un poquito más de aguante. En el lenguaje psicológico se dice que tienen los umbrales más altos porque les molestan menos las cosas. Y son niños que son más fáciles de calmar, ¿ya? Otra área importante para definir el temperamento se refiere a la capacidad de mantener la atención. Entonces aquí una pregunta interesante puede ser si nuestra guagua es capaz de mirar algún objeto, juguete, o mirar por la ventana, o alguna cosa que a él o ella le guste, por un periodo más largo o más corto. Porque hay niños que son capaces de quedarse con un objeto por más tiempo, y otros que se cansan y se aburren al tiro. Y por último, cómo reaccionan los niños ante experiencias que son nuevas o intensas. Algunos niños se aceleran un montón y cuesta calmarlos después, y otros no se perturban, miran y nada
nada parece agitarlos o molestarlos demasiado. Entonces, incluso cuando las guaguas son chiquititas y no pueden hablar y no pueden comunicarnos de una manera más clara, verbal, lo que les pasa, como papás sí podemos ir tratando de entender qué cosas necesitan a partir de estas dimensiones y a partir de eso tratar de ajustar un poco nuestras respuestas para que ellos estén bien. Y aquí también nos viene una pregunta de una espectadora, participante, no sé cómo se llama ahora, que también ojalá lo podamos estar cubriendo durante el webinar, que habla también cómo nosotros como papás nos podemos ajustar a eso. ¿Ya? Así que ahí Sol también va a estar hablando de eso. Pero cuando pensamos desde el punto de vista de los niños, el tema del temperamento, es que yo como niño tengo ciertas necesidades distintas quizás al que tiene otro niño. Entonces, yo como niño quizás necesito que me calmen más tiempo, me demoro más en calmarme. ¿Se acuerdan el primer video donde la niña le ponía el cosito que saltaba la primera vez y le hacía cariño y el niño se lograba calmar? Eso logró bajar la actividad que tenía el niño, la reactividad. Y luego volvió a salir y le sabía, entonces estaba nervioso desde antes. Otros niños, como la chica que estaba feliz con estos estímulos fuertes, necesitan otras cosas, necesitan tal vez que les pongan más atención, que les den más estímulos, que estén más encima de ellos, ¿verdad? Para poder también, porque se aburren más fácilmente, ¿ya? Y una de las preguntas que salió acá es que si es reversible esto. Y la idea es que no es que sea reversible, porque los patrones con los cuales nosotros respondemos a la reactividad, o los niños responden a la reactividad, tienden a ser estables durante toda la vida, ¿ya? Lo que significa que es estable, no rígido, ¿ya? Igualmente, el ambiente también, hay ciertos ambientes que son más favorecedores para la regulación que otros. Entonces, si estamos en un ambiente donde es muy caótico, hay ciertos niños que se van a acomodar mejor a esos ambientes y otros que les va a costar un poco más. Pero siempre los niños van a ir como en una banda de trayectoria. Niños que son más reactivos siempre van a tener una tendencia a ser un poco más reactivos y asustarse más fácilmente, por ejemplo, y necesitar que los calmen, ¿ya? Es una tendencia, se puede ir reduciendo la tendencia, una buena parentalidad, un cuidador que es atingente a esa necesidad, probablemente va a reducir el umbral en que esa respuesta se da, ¿ya? Y aquí Sol nos va a contar también cuál es el desafío entonces para los papás de poder comprender y qué hacer con el temperamento de sus hijos. Claro, aquí el desafío más importante de los primeros meses cuando uno tiene un niño chiquitito, una guagua a su cargo, es tratar de reconocer el temperamento del niño o niña que tenemos en la casa. ¿Qué cosa le molesta? ¿Qué cosa le gusta? Como decía Daniela, uno no puede cuidar a todos los niños de la misma forma porque necesitan cosas distintas. Entonces, si yo es la primera guagua que tengo, es el desafío de conocer una guagua porque nunca he cuidado una, pero si tal vez ya tengo más hijos, es el desafío, aunque ya me manejo un poco más en cómo se cuida una guagua, es el desafío de notar la diferencia entre este niño y los otros niños que yo pueda tener a mi alrededor. Y acá es importante entonces estar atento a las claves del niño, cómo responde, cuándo llora, qué cosas le gustan, qué hace que se calme más fácilmente o no, etc. Tengo que ver de alguna manera, aprender a mirar cómo reacciona, qué cosas le hacen bien, qué cosas le molestan mal, y a partir de eso ir ajustando mi respuesta. Yo puedo tener un niño que es muy fácil, que se calma súper tranquilo y juega solo, feliz, y otro que en lenguaje coloquial, como diríamos nosotros, es más mañoso, no necesariamente porque el niño tenga mala voluntad y quiera molestarnos, sino porque de verdad el contexto le resulte más molesto. Puede que le molesten más los ruidos, puede que le dé más frío, puede que le moleste más la ropa, etc. Entonces necesita una respuesta distinta de la persona que lo está cuidando. Y en este desafío es importante también tomar conciencia de cómo funcionamos nosotros. Si yo soy una persona en que no me perturba mucho, que no soy muy sensible y voy con la vida muy apacible con las cosas que pasan, puede que me cueste entender una guagua que llora un montón, y llora un montón, y llora un montón, y después de mucho rato de tenerla en brazos digo, esta guagua no se cayó nunca, ¿qué pasa? Porque tal vez es distinta a mí. Si yo tengo un temperamento que tal vez es más parecido al de mis hijos, me va a costar menos entenderlo. Ahora, no importa si uno es parecido o distinto a sus hijos, eso no hace la diferencia, porque yo puedo ajustar mi respuesta
a lo que mis hijos necesitan, independiente de cómo funciono yo, pero es bueno tener conciencia de cómo funcionamos nosotros, porque eso nos puede ayudar a trabajar en las respuestas que nos cuestan más y en las que nos cuestan menos, para responder y darle a nuestros niños lo que ellos necesitan en ese minuto. Exacto, y también pensar de que uno podría decir que entonces, hay algún temperamento mejor que el otro. Y en realidad no es que sean mejores que otros, cada uno tiene desafíos distintos, y si esos desafíos se logran identificar tempranamente, se hace más llevadero los dos, porque los dos tienen desafíos. Un niño que es muy tranquilo, que tal vez es que uno trata como de, para que esté tranquilo, dejarlo con los menos estímulos posibles, también uno, para lograr la tranquilidad, también uno puede estar perdiendo oportunidades de estimulación y de exploración para ese niño, ¿verdad? Entonces, es importante que sea también un desafío de que a ese niño, que claro, es más tranquilo y nada lo molesta, pero que nosotros podamos también darle la atención y la exploración que necesita. Y al respecto, una última cosa, respecto de lo que dice Daniela, de que uno puede pensar fácilmente que existe un temperamento mejor que el otro, nosotros lamentablemente en forma cotidiana hablamos muchas veces de esta guagua que me salió buena y esta guagua que me salió más mañosa o más mala. Y aquí es importante hacer un llamado de conciencia a las palabras que ocupamos. No hay guaguas buenas ni malas. Las guaguas tienen distintas características, necesitan distintas cosas. Y de acuerdo a las características de los papás, hay algunas cosas que nos cuestan más y otras que nos cuestan menos. Pero si bien es importante reconocer esa diferencia, y hay niños que a uno le puede costar más que a otros y unos que les puede resultar mucho más fácil de manejar, es importante el lenguaje que ocupamos, porque vamos marcando nuestra manera de ver a nuestros niños y la vendrían como ellos se ven a sí mismos. Si yo digo, esta guagua es tan mañosa, los hermanos después repiten, y yo tengo esta noción de que mi guagua es súper mañosa. Y es difícil y es un poquito injusto crecer con esa etiqueta, porque al final los niños no tienen estas conductas por una voluntad de molestar, sino porque realmente están ellos tratando de adaptarse a este medio fuera de la guata de su mamá, que es un entorno distinto, y en que ellos tienen que aprender a regular montones de emociones, de frío, hambre, sensaciones, emociones que antes no eran tan patentes. Entonces, ojalá también ser sensibles en cómo nosotros hablamos de nuestros niños y las etiquetas que les ponemos, porque eso marca después. Sí, recalcar también que el temperamento no lo es todo. Es un punto de partida para poder empezar a entender las trayectorias de los niños. Pero junto con el temperamento sucede que tienen una vida familiar que puede ser más armoniosa o menos armoniosa, ¿verdad? Puede haber también un momento específico en la vida de los cuidadores cuando nació este niño que es más favorable, un poco menos favorable que el del hermano, si es que tiene hermano. Entonces, el temperamento es la puntita del iceberg. Hay otras cosas más y queremos ir mostrando aquí también cómo esta biología o lo que trae el niño constantemente se está como reformulando a través de la interacción con el ambiente. Y por eso los vínculos son tan centrales. Entonces, moviéndonos un poco para ver el tema de la movilidad, elegimos este momento porque es cuando los niños literalmente se nos empiezan a escapar de las manos, ¿verdad? Antes los podíamos dejar sentados, por último llorando, pero sentados, ahora ya no. Y eso genera un cambio súper importante en los niños. Yo voy a hablar de los niños, ¿ya? Primero, nos permite tener un poco más de independencia, ¿verdad? Poder tal vez sentarnos y elegir un juguete, o quizás una de las cosas que es súper importante para el proceso regulatorio es irnos. Simplemente si algo no nos gusta, poder dar vuelta a la cara e irnos. Y eso es una capacidad regulatoria también, ¿verdad? Si algo que me molesta y yo me pueda ir, me genera también un poco más de autorregulación, o sea, algo que yo puedo hacer sin la necesidad que haya alguien al lado, ¿ya? Y eso se refiere a que estamos un pasito más adelante en el desarrollo de estas capacidades de regulación. Antes era simplemente el hecho, por ejemplo, de cerrar los ojos, de querer dormir o de mover la cabeza. Ahora ya esa movilidad, con las manos ya podemos alejar las cosas y podemos también ir probando nuevas maneras de interactuar con el mundo. Y una de las cosas súper bonitas que nos pasa a los niños, hablando de los niños, es que en este momento empezamos por primera vez a lograr la atención conjunta con nuestro cuidador o figura significativa. Y eso es que los dos estamos poniendo atención en la misma cosa. Y eso es súper bonita porque habla harto de cómo vamos generando vínculos y cómo los dos, por ejemplo, podemos mirar al mismo objeto, no sé, al cascabel, a lo que sea, y eso genera una conexión ya casi triádica en ese sentido. Estoy yo, estoy tú y está el ambiente.
¿verdad? Y eso es un súper buen predictor de otros aspectos del vínculo. Y también puse aquí que en esta situación de movilidad también, como decía Sol en un principio, están las mesas con puntas, ¿verdad? Entonces también queremos explorar, pero hay muchas cosas que las mesas en general no es lo que les da susto, lamentablemente, pero hay otras cosas que les pueden llegar a dar susto. Entonces caminan muchas veces y miran para atrás, y si te ven y tú te ven, dale, dale, ellos van, y si te ven como, ellos se devuelven, ¿verdad? Y ahí también podemos empezar a ver las diferencias que hay entre mamás y papás. En general las mamás somos... y los papás son... Entonces, también es interesante ver cómo los cuidadores podemos complementarnos también para poder entregar favorecer distintos aspectos del desarrollo. Y entonces recordar nuevamente que aquí está súper presente el cuidador de una manera de entregar esta base segura para que yo pueda explorar, o que también me dé estos mensajes de que en realidad por ahí no, por ahí sí, ¿ya? Y una de las cosas que a veces olvidamos, que las distintas áreas del desarrollo están súper conectadas. Entonces muchas veces, por ejemplo, si uno puede pensar que el tema de movernos es exclusivo de nuestro dominio motor, ¿verdad? Y es desarrollo psicomotor o de motor. Pero tiene tantas implicancias en las otras áreas que vamos viendo que estamos muy interconectados. Entonces, generalmente, si podemos promover un área, va a ayudar también a otras áreas. Entonces, por ejemplo, en el movimiento y en el poder dar más también, ser más dueños de nuestro cuerpo, tener movimientos más coordinados. Entonces, uno de esos se puede ver, por ejemplo, en la atención conjunta, que es mirar los dos algo, ¿verdad? Y el otro es el apuntar. Y eso se ve como poco importante, pero los niños, antes de expresarse verbalmente, empiezan a decir y apuntan. Ese gesto de tratar de hacer un sonido y mostrar el objeto que yo quiero decir es un muy buen predictor después de cómo se va a desarrollar el lenguaje verbal del niño. Entonces, estimulemos esa parte, podemos ayudarlos, porque el lenguaje, como vamos a ver más adelante, es una herramienta esencial que tienen los niños para regularse y para poder tener estas habilidades sociales que son la base de interacciones positivas. Entonces, cuando los niños van, buena cosa es poder aprovechar la posibilidad de hacer la atención conjunta, que los dos miren, no sé, la pelota, y nombrarla. Ah, tú quieres la pelota roja. Y aprovechamos de estimular el lenguaje. Así que ese punto quería destacarlo como último. Y un tema importante en esta etapa para los papás es adaptarse al nuevo funcionamiento del niño. Porque es distinto cuidar una guagua que, como decía Daniela antes, uno la puede dejar sentadita con los juguetes, a una guagua un poco más grande, o un niño muy pequeño, pero que circula, que se mueve, que agarra cosas, que puede obedecer mucho menos de lo que yo quiero, y le digo, quédate que tú no agarres eso, pero va igual, y al que le tengo que tener el ojo puesto encima, porque si no, en verdad se puede estampar en la punta de algún mueble, o caerse, o refalarse, o pegarse, o qué sé yo, meterse en algún lugar que puede ser peligroso. En ese sentido, ya más o menos al año, cuando los niños se mueven mucho, los papás y mamás, los cuidadores, ya están posiblemente acostumbrados a cierta manera de funcionar, y de repente les cambian esta guagua porque empieza a dispararse para todos lados y es súper cansador. Entonces hay que desarrollar estrategias distintas para poder acompañar al niño en este desarrollo. Y lo otro fundamental que comentaba Daniela también es este equilibrio entre promover la autonomía que el niño necesita y, sin dejar de promover la autonomía, seguirlo protegiendo, cuidando y poniéndole límites. Y para explicar este equilibrio, que es un poco difícil, queremos compartir con ustedes una imagen. Esta imagen es de un programa, no es nuestra, tiene copyright, es una imagen que es de un programa que se llama Círculo de Seguridad, Circle of Security, que funciona en Estados Unidos hace muchos años y lo han adaptado a distintos lugares. Y en este gráfico, los autores básicamente tratan de ejemplificar o diagramar cuál es el desafío que tenemos nosotros como papás de un niño chiquitito de esta edad, en términos de favorecer la autonomía y la exploración, pero también de promover la regulación. Entonces, las manos que están ahí a la izquierda de la pantalla representan al adulto, que tiene que funcionar como una base segura, como el lugar del cual el niño puede partir y al cual puede volver. Entonces, ¿qué pasa? Si el niño tiene esta base segura, que está caracterizada por una buena relación, buenos vínculos con las personas que lo cuidan, eso significa que el niño siente que lo quieren, que lo cuidan, que lo entienden. El niño, a partir de esa sensación de sentirse querido, valorado, etcétera, protegido, puede partir a explorar. Entonces, tiene que irse,
alejarse de los papás, ir a la aventura, aprender, explorar qué hay en su casa, meterse debajo de la mesa, agarrar algo nuevo. Y es importante que como papás apoyemos esa exploración. Y necesitamos entonces, nosotros como papás, cuidar al niño, ayudarlo cuando esté tratando de agarrar algo, cuando esté tratando de meter el puzzle o cuando esté tratando de alcanzar algún objeto, respondiendo al gesto indicativo, como decía Daniela antes, decir, oh, mira, ¿te gusta eso? Acompañarlo en esa exploración y disfrutar con él, que él sienta que para nosotros es divertido verlo crecer y que es bonito, y en general muchas veces los cuidadores disfrutamos cuando vemos a nuestros niños hacer cosas nuevas y tener nuevos logros, y incluso cuando hacen tonteras, de repente uno pues se ríe pasado el espanto inicial. Como mi mesa. En cuarentena debe haber experiencias interesantes de expresiones creativas de los niños. Y una vez que el niño ya exploró, se cansó, necesita recoger todo esto y volver a esta base segura a descansar. Y ahí necesita que nosotros como adultos lo recibamos cuando vuelve. Si es que no le fue bien en la exploración, necesitamos que él se sienta protegido y consolado. Si tratando de agarrar algo justo se cayó y se pegó, es agarrarlo y decir, ¡ay, te pegaste, pobrecito! De manera que él sienta que si algo le pasa en esta exploración, alguien lo va a consolar y lo va a cuidar si es que le pasa algo malo. Porque la exploración no está a falta de riesgos, y es parte de la vida aprender a manejar esos riesgos. Y muy importante, ayudar en ese regreso del niño a regular sus emociones. Puede que un niño quede súper exaltado y quede así como cuando vuelven de un cumpleaños o han comido demasiado azúcar y están así como corriendo, es como calmarlos, tratar de ayudarlos a bajar. Si un niño está muy asustado porque le pasó algo, tratar de consolarlo. Y aquí, como decía Daniela, es importante lo que nosotros podemos hacer con las palabras. Nosotros podemos ponerle nombre a lo que le pasa al niño. Pueden decirle, ¿estás asustado? ¿Qué pasó? ¿Qué te dio susto? Y al nosotros verbalizar lo que nosotros vemos, ayudamos a que el niño le haga sentido y le pueda poner nombre a las experiencias. Ya, súper. Nos están llegando hartas preguntas, algunas estoy tratando de tipear mientras tanto, y otras las vamos a tratar de meter. Es que hay una que es para ti, Soledad, y yo creo que ahora la quieres contestar. Pregunta si que el temperamento recibe influencias de la experiencia ambiental de la madre durante la etapa gestacional. Ay, sí. Agradezco la pregunta porque es mi tema. Ahí Dani, dame callar porque si no voy a dar la lata. Hay investigaciones de los últimos 10 años más o menos que indican que lo que pasa durante la gestación, durante el embarazo, puede tener un efecto en el niño. Así como desde el punto de vista médico se dice a las mamás cuando están embarazadas que no fumen, que hagan ejercicio, que no tomen alcohol, que no se expongan a situaciones, a sustancias tóxicas, etc., porque eso puede afectar el desarrollo físico del niño. En los últimos 10 años se ha visto también que alta exposición a estrés por parte de la mamá puede también afectar el desarrollo del niño. Y porque este modelo se le ha puesto el nombre programación fetal. Y básicamente plantea que si una mujer está expuesta o presenta excesivo estrés, excesiva ansiedad, no que me estresé un poco porque voy a llegar tarde a la ecografía, no, es un estrés significativo, porque estrés durante la vida y durante el embarazo tenemos muchos, pero si es algo excesivo y permanente, la placenta, que es la que filtra todas las cosas que pasan del cuerpo de la mamá a la guagua, empieza a saturarse. La placenta tiene ciertas enzimas que filtran, y estas enzimas se saturan y dejan de funcionar, dejan de filtrar. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces el líquido amniótico recibe más cortisol de la mamá de lo que es necesario. Todas las emociones que nosotros sentimos tienen una base fisiológica, y la ansiedad, cuando es muy alta, se asocia con niveles altos de cortisol. Ahora, algo de cortisol es necesario para el desarrollo. De hecho, cuando una mamá tiene riesgo de tener a su guagua en forma prematura, muchas veces le inyectan cortisol para que los pulmones maduren. O sea, algo de cortisol está bien. Pero cuando es mucho, ¿qué pasa? Que afecta el desarrollo del sistema nervioso del niño y lo hace muy sensible. Entonces, ¿qué pasa? Han visto en estudios que han hecho con animales, donde han manipulado los niveles de cortisol de las mamás, con personas no se puede hacer eso. Y se ha visto, y en estudios de seguimiento con personas de mamás que han estado muy estresadas durante el embarazo por distintas razones, que esos niños tienden a ser mucho más reactivos. Eso significa que se
exaltan o desajustan con facilidad, entonces se enojan al tiro, lloran al tiro, se desregulan, están más tiempo desregulados y se demoran más en bajar a un estado de calma, ¿ya? Entonces, claro, cuando hay experiencias traumáticas intensas, sí puede afectar el temperamento del niño. ¿Y por qué? Porque en el fondo la información que llega al niño durante el embarazo lo ayuda a prepararse para lo que va a encontrar en el mundo afuera. Entonces, si yo estoy expuesto a altos niveles de cortisol, necesito un sistema que me ayude a enfrentar eso. Si yo voy a estar expuesto a un contexto estresante, tengo que ser capaz de reaccionar rápido al estrés y a las situaciones amenazantes, porque me puede pasar algo. Y eso es un llamado también a cuidar a las mujeres embarazadas, a generar espacios como sociedad que sean más protectores para promover la salud de las mamás, de los niños, de las familias desde el principio. Ya, nos siguen llegando hartas preguntas, muchas de esas esperamos poder contestarlas en lo que queda, pero vamos a tratar de mantenernos un poco más en el PowerPoint y dejar las preguntas para el final porque, por el tiempo. Pero igual vamos a tratar después de responderlas todas. Bueno, pasando ahora a esta etapa, que es la que más nos gusta como padres, que es la etapa de los 2-3 años. Los gringos tienen esto, los terrible twos, los terribles 2, porque es el momento en que empieza a expresarse los niños de una manera más intensa. Por lo tanto, entre los 2 y los 3 años es el pic de las pataletas. O sea, es esperado que los niños a esa edad hagan pataletas, ¿ya? Es muy raro que un niño nunca haga pataletas, ¿ok? Y si después de los 3 años y a los 4 años no ha bajado la intensidad o la frecuencia de las pataletas, es cuando recién podemos empezar a pensar de que en realidad también necesitamos un poco más de apoyo, ¿ya? Entonces, pensemos que démosle como permiso a los niños que en este momento hagan sus pataletas, lo cual no significa que no hacen nada y se van a ir solas, sino que algunas se van a ir solas, pero podemos reaccionar de mejores maneras para poder manejarlas, ¿ya? Pensemos por qué el niño hace pataleta, eso es súper importante, o qué hay detrás de la pataleta. Muchas veces detrás de la pataleta hay frustración. Entonces yo ahora nuevamente hablando como niño, yo tengo lenguaje, ya hablo por lo menos, digo palabras, algunos más, algunos menos, a esa edad bien variable, y algo me da rabia. Me cuesta expresarlo, ¿verdad? Y por tanto a los adultos les cuesta entenderme. Entonces muchas veces también responden con lo que ellos creen y no con lo que me está pasando a mí, y más frustración eso me da. Entonces una sensación como de, es como cuando uno está hablando con alguien que no te está entendiendo y parece no querer entenderte, y uno siente que ya no tiene más herramientas para poder explicar lo que uno quiere. Entonces, en este momento donde los niños, su lenguaje aún es limitado y no pueden expresar y muchas veces tampoco reconocer bien lo que les pasa, es cuando todavía necesitan una gran ayuda de guía de los cuidadores, de lo cual va a hablar un ratito más Sol. Entonces yo estoy recién aprendiendo a decir lo que me pasa, aprendiendo a reconocer lo que me pasa, si es rabia o si es pena, por ejemplo, y también estoy manejando eso con las ganas de ser también más autónomo, porque ya me puedo caminar por todos lados, ya puedo responder sí o no, responder varias cosas, hablarlas menos. Entonces también esto es las ganas de mostrar también más independencia. Entonces ahí está, le puse oposicionismo entre comillas, porque en realidad no es oposicionismo, es ganas como de marcar de que yo estoy aquí. Entonces es el no, ¿verdad? ¿Quieres tal cosa? No. Entonces ahí un buen tip es a los niños ayudarles y darles la oportunidad de elegir, pero en un ambiente limitado. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Lavarte los dientes primero o ponerte pijama primero? Entonces da una sensación de que ellos también tienen alguna agencia en lo que les pasa, pero no les damos un campo infinito para poder elegir. Porque si le abrimos el closet y le decimos ya, ¿qué quieres ponerte? Fíjate, para un niño que está recién tratando de manejar todos estos estímulos, puede ser mucho más difícil eso y mucho más descompensante. Otra cosa importante que nos pasa en esta etapa es que la empatía es algo que ya está surgiendo, pero no está bien consolidado, ¿ya? Todavía estamos tratando de entender que hay un otro con una experiencia distinta, con necesidades distintas, con gustos distintos. Típico que a esta edad uno le pregunta a los niños, ay, ¿qué le podemos regalar a la abuelita? Hay una Barbie o una muñeca, y es lo que ellos quieren, más que lo que realmente les cuesta hacer esa diferencia, ¿ya?
Y muy importante también en este momento es nuevamente el tema de los riesgos que se toman los niños al explorar. Y aquí nuevamente quiero destacar, y voy a destacarlo después de nuevo, el rol de los padres, de los hombres, de los papás, y cómo los papás en esta época también tienen la gran misión, quizá, o en realidad generalmente es el rol que asumen, de poder ayudar a los niños a tomar riesgos controlados, desde una persona que los quiere y los cuida y que no va a dejar que se tiren a una piscina de 5.000 metros de profundidad. Y las mamás muchas veces tenemos que hacer y dejar que tomen esos riesgos, dejar que se atrevan a hacer algunas cosas, si es que el niño lo quiere, por supuesto, ¿ya? Entonces también poder darle esa oportunidad a los niños que vayan explorando sus límites. Y aquí para los papás el desafío grande es tratar de descubrir por qué los niños hacen pataletas. Por supuesto, como decía Daniela, están tratando de autofirmarse, mostrar que son distintos, que pueden hacer las cosas, pero no pueden explicarnos bien. Y nosotros funcionamos con palabras y los niños no son capaces de expresar bien todavía lo que les pasa. Entonces, es nuestra tarea jugar un poco al detective y decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Tuvo algún problema antes? ¿Está cansado? ¿Tiene sueño? ¿Se peleó antes con el hermano que justo le hizo no sé qué, entonces está explotando ahora? Y ayudar al niño a ponerle palabra a lo que pasa. Y decir, a ver, ¿estás enojado porque no quieres seguir comiendo y yo te dije que no ibas a comer postre? ¿O porque el hermano le quitó algo? En el fondo, nosotros tratar de poner nombre a lo que pasa. Y acá, súper importante, la conducta asociada a la pataleta puede ser muy molesta. Tener a un niño chillando, pateando la puerta, tirando cosas o jugándole al hermano, puede enloquecer a cualquiera. Y esa conducta tiene que ser acotada y uno como papá tiene que decir, oye, en esta casa no se grita, no se pega, no se patean puertas, etc. Pero tenemos que hacer una distinción entre la conducta, que puede estar mal, porque patear puertas y pegarle al hermano no está bien, nunca, y la emoción. Tal vez es legítimo que ese niño esté enojado. Si tenemos las emociones que tenemos es porque cumplen alguna función, nos ayudan a responder a nuestro contexto y a lo que nos pasa de una manera adaptativa. Entonces, está bien enojarse, está bien tener pena, está bien tener rabia, está bien frustrarse. Puede ser adecuado a la situación. El tema es cómo yo muestro eso, cómo lo manifiesto. Y esa es la tarea que tenemos como papás. Acoger la emoción, decir, entiendo, tienes toda la razón de estar furioso, pero no le pegues a tu hermano. Y hacer nosotros la decisión, que es difícil, porque cuando estás en la mitad de la pataleta y habitualmente es tarde y uno está cansado y es hora de acostarse y nadie se quiere acostar, uno quiere... Llevamos 2 semanas encerrados. Claro, va a correr sangre en esta casa y uno tiene que recordar, respirar profundo, tomar distancia y decir, a ver, es legítimo lo que les pasa. Lo que no está bien es la forma como se expresa. Y eso es clave para la regulación después, porque yo tengo que ser capaz de darme cuenta de que estoy molesto, enojado, etcétera, reconocerlo y mostrar eso de una manera positiva. Y eso me lo tienen que enseñar. Decir, ok, si estás enojado, pega al cojín, grita, dime, mamá, me hizo no sé qué, ayúdame. Pero no llegaría a forrarle. Y eso es una tarea difícil, porque es demandante para uno manejar la pataleta sin ahorcar a nadie en el proceso. Y está en juego este equilibrio entre cómo acepto lo que a mi hijo le pasa, pero le pongo límites cuando la conducta no es adecuada. Sí, no es fácil para nadie. Y también tal vez agregar a eso, Sol, de que eso me enseñaste tú y me liberó tanto, de que eso es la mayoría de las veces. Si una vez se nos salen los churros de canasto, no pasa nada. El tema es que regularmente tengan esta experiencia de que alguien los ayude a regular esta situación. No, por supuesto, porque además es muy difícil y muy demandante para uno como papá hacer eso. Entonces es imposible hacerlo todo el tiempo, y si hacen una pataleta en el supermercado, no es como para empezar a decir, mi amor, veo que te molestó mucho porque tú querías este juguete y yo te dije no, ahí uno tiene que agarrar al angelito con cara de póker y salir de ahí rápidamente y hablará después. Hay momentos y momentos. El tema es que ojalá en la dinámica familiar haya espacio para que esto se dé, para que se pueda conversar de cómo los niños se sienten y decirles, a ver, está bien que te pase esto, ¿cómo hacemos para que tú lo muestres de una manera en que no colapse todo a tu alrededor? Es eso, y es una tarea de años y del día a día, no es algo que se logra en un momento en particular. Sí, ¿verdad? Yo creo que hay varias y varios que están haciendo así. Bueno, ahora pasamos ya a los niños un poco más grandes, a los niños preescolares, que hoy en día se juran adolescentes, lo veo en mi hijo, y hay que pensar que todavía están en desarrollo, o sea, las capacidades regulatorias de los niños recién a los 5 años se empiezan como a cristalizar, como ya a poner, a tomar más forma, ¿ya? Entonces todavía necesitan un poco de asistencia,
Y una de las cosas que no hemos hablado antes, y que también serían las preguntas y que ahora la queríamos destacar, es el tema también del aprender informal. Y eso es el juego. Y por lo menos el año pasado creo que fue como salió como en varios medios el tema de preparar a los niños para el colegio y de olvidar un poco el tema de que aún son niños, aún están aprendiendo muchas cosas y el aspecto informal, el día a día, el modelamiento todavía sigue siendo una herramienta esencial para ellos. Y una de las grandes herramientas que tenemos es el juego, los niños. ¿Verdad? A través del juego aprendemos a compartir, aprendemos a resolver problemas, aprendemos a ponernos en la posición del otro, aprendemos a regularnos, porque sabemos que si nos salimos, por ejemplo, de las reglas, se acabó el juego y yo quiero seguir jugando, entonces me controlo un poco más, ¿verdad? Y toda esa situación vemos muchas veces que la estamos cambiando por sentarnos a corregir guías o a hacer guías, aprender la figura humana y aprender a escribir. Lo van a aprender, van a entrar al colegio, lo van a aprender. Lo que cuesta mucho más aprender y que si no hay un buen cimiento antes es cuando empezamos a ponernos problemas, es el tema de las habilidades sociales. ¿Ya? Y las habilidades sociales, una de ellas es la capacidad de regularse. Por ejemplo, como lo que estaba contando la Sol. A esta edad ya las pataletas no son tan comunes, pero todo este tema de habilidades sociales son las habilidades que nosotros también llamamos que nos ayudan a estar listos para aprender. Para que en el momento que sea específico para aprender, yo tenga la capacidad de tomar atención, de esperar mi turno, de estoy frustrado, quiero salir al recreo, pero me aguanto para escuchar a la profesora, escucho a mi compañero, y todas esas capacidades que son socioemocionales son las que predicen mucho más la capacidad del niño la capacidad que va a tener el niño de adaptarse al entorno escolar y de poder aprender lo que necesita aprender después académicamente, ¿ya? También quiero destacar acá que el juego en toda su dimensión sigue teniendo un elemento muy importante. Y en este momento ya los niños juegan colaborativamente. Anteriormente, primero al año, juegan muy paralelamente, o sea, no te pescan. Ellos y su juego y podrán conversarte un poco, pero no logran hacer una estructura en conjunto. Luego, cuando ya están más movilizados y más grandes y con la época de las pataletas, luego ya empiezan a hacer un trabajo más en conjunto, pero todavía el juego colaborativo no es el centro de su actividad. Pero a esta edad ya lo es. Entonces también es ahí donde el juego sociodramático, el tomar roles, el hacer como si, empieza a ser una gran herramienta de modelamiento, ¿ya? Y ahí papás y mamás necesitamos tomarnos ese rol. Y eso lo va a decir la Sol, no lo digo, yo como niño tengo que aprovechar también esa instancia y todavía la disfruto mucho, ¿ya? Todavía soy un niño, no soy un adolescente aunque no se baile como Fortnite. La otra cosa importante en esta edad es que las amistades comienzan a ser más importantes, ¿ya? Y me gusta estar con otros niños, ¿verdad? Y ya empiezo a tener algunos gustos en común, me empiezo a dar cuenta, empiezo a elegir, y eso también ayuda mucho para el tema de la empatía, de poder entender a otros y ser capaz de, por ejemplo, consolar a otros y poder estar con otros pares. Ya, me quedo aquí, si no, sigo forever. Dale, Sol. Sí, como papás es muy, muy importante qué cosa promovemos nosotros para nuestros niños, porque como adultos somos nosotros básicamente los que determinamos qué es lo que pasa en nuestra casa y en los espacios donde nuestros niños se mueven. Y acá el tema de la promoción del juego y de actividades lúdicas en que los niños se puedan desarrollar y puedan aprender muchas cosas, depende de nosotros. Si a mí me importa que mis niños lean, yo les voy a dar libros. Si a mí me importa que mis niños hagan deporte, yo voy a llevarlos a la plaza y voy a jugar con ellos a la pelota. Si yo quiero que mis niños jueguen, voy a pasarles juguetes, voy a decirles, niños, hagamos algo entretenido juntos. Depende un poco de nosotros y en esta época de cuarentena en que estamos, tal vez pasamos más horas con nuestros hijos que normalmente cuando la rutina nos permite ir a la oficina o hacer otro tipo de actividades, es también una oportunidad para promover estas cosas que a nosotros nos parecen importantes. Y en este punto es también una oportunidad bonita de mirar cómo jugamos con nuestros niños. Muchas veces, y las mamás más que los papás, terminamos teniendo un juego como bien instruccional. Entonces estamos jugando con los bloques y ya, ordenémoslo por color. ¿Cómo se llama este? Este es amarillo y este naranjo, a verde y naranjo. Y claro, todo eso viene esta necesidad como de enseñarle a nuestros hijos a través del juego, viene de nuestra preocupación porque aprendan, porque les vaya bien después en el colegio, etcétera, y es legítimo. Pero eso no es jugar. Jugar es construir un espacio lúdico distinto en que yo dejo que el niño dirige, que construyo cosas con él, pero no estoy
entre comillas, dándole cátedra. Y eso es algo en lo que habitualmente nosotros caemos, para bien o para mal. Entonces, ojalá cuando promovamos espacios lúdicos con nuestros niños, seamos capaces de un poco reaprender a jugar mirándolos a ellos. Nosotros cuando éramos chicos jugábamos, con el tiempo se nos va olvidando. Pero mirar a nuestros niños y estar con ellos nos permite rescatar esta mirada más lúdica y aprender a hacer cosas cotidianas entretenidas con ellos que no necesitan cosas extra. Yo puedo ocupar todo lo que hay en mi casa, puedo poner la mesa en un juego. Y puedo inventar que los cuchillos son cocodrilos y hacemos una figura en la mesa antes de ponerlos ordenados, y a la pasada le enseño que el cuchillo va a la derecha y el tenedor a la izquierda, y contamos cuántos hay, si alcanzan para todos los miembros de la familia. Sí, eso es súper importante. También le puede enseñar que es rojo y verde, pero es distinto ir por la calle y decir, mira, esa señora es igual a la tita, o a la Lila, o a la abuela, y tiene una polera roja, ¿te fijaste? Y ahí uno metió el rojo, si quiere meterlo. Bueno, ya estamos llegando a las 4 y queremos dejar una sección para preguntas y respuestas porque han salido muchas entretenidas, pero queremos volver al cuestionario inicial y queremos que puedan recordar lo que contestaron. Aquí tengo que sacar los chats porque si no, para que veamos. Y, mira, qué rápido, ya. María Jesús nos puso acá los resultados. No, eso. Es que no puedo correr esto, lo voy a tratar porque si no me tapa todo mi setting. Acá, fantástico. Ya, entonces yo, la Sol va a partir con la primera, ¿verdad? Y vamos a ir viendo qué sucede. Ya. Si atiendo al niño cada vez que llora, aprenderá que puede manipular a los demás llorando. Eso es un mito, la mayoría lo considero mito, por el 9% que está ahí. Nos alegra enormemente que lo consideren, porque como hemos estado conversando, manipular a alguien es algo muy difícil. Para manipular a alguien yo tengo que primero saber qué quiero, y después tengo que tener un plan para convencer al otro para que haga lo que yo quiera. Y una guagua chiquitita o un niño muy pequeño no puede hacer eso. Es muy difícil, es muy complejo. Si un niño llora es porque le pasa algo. Y nuestra tarea como adulto es tratar de responder a esa necesidad poniendo el límite que sea necesario. Muchas veces cuando hablamos con papás, los papás nos dicen, ya, pero es que si estoy todo el rato entendiendo lo que le pasa, al final va a ser un malcriado y va a hacer lo que quiera. No, uno puede acoger al niño, entender lo que le pasa, ponerle palabras a lo que le pasa, decirle, pobrecito, veo que te sientes mal, pero no te vas a repetir el postre y te vas a acostar a la hora igual. Y sé que te da una lata terrible, pero mi amor, así funcionan las cosas en esta casa. El tema es mantener un poco el equilibrio, pero respondiendo siempre a las necesidades de los niños, porque no se pueden regular solos. Y para favorecer esta transición, para que ellos puedan manejarse bien en sus emociones, expresarlas adecuadamente, calmarse solos después, necesitan la ayuda de un adulto primero. Y cortito sumar a eso es que hay investigaciones muy bonitas que siguen a los niños, ven a cómo funcionamos como mamás, como papás, y siguen a los niños, entonces sabemos qué pasa después. Y lo que dice la Sol está respaldado por investigación, ¿no? Pero aparte de eso, se ha mostrado que los niños que lloran y nadie los atiende, lo que terminan, y nunca los atienden, lo que terminan es no llorando por esta desesperanza, por el sentido de que el mundo es frío y no hay alguien que me acoja, ¿verdad? Cuando yo lo necesito. Y eso genera complicaciones posteriores. O sea, crecer en un mundo donde nadie me escucha cuando yo lloro, genera en los niños también problemas de apego y después también de relación interpersonal. En cambio, las mamás o papás o cuidadores que son muy inconsistentes en responder a los niños cuando lloran, generan niños que son más intensos aún cuando lloran. ¿Por qué? Porque tienen este doble mensaje de que quizás hoy día sí vengan, así que no me rendiré, lloraré hasta vengan, porque antes han venido. En cambio, cuando los niños contestan, generalmente sí contestan, no es necesario hacer tanto alboroto, porque sé que alguien me va a cuidar. Y tal vez no necesito llorar tanto, sino que necesito decir mamá o papá. ¿Se fijan? Entonces tiende a ir disminuyendo el llanto cuando los niños son bien acogidos. Ya, la 2, si no me vale, ¿no? La 2, los juegos físicos, como la chacota o la lucha, por ejemplo, entre los niños o niñas, independiente de qué género, con su papá, aquí puse hombre específicamente, les ayudan a desarrollar buenas habilidades sociales. Y esta parece que estuvo bastante dividida. Y lo que sabemos por las investigaciones es que esto es verdadero. Que estos juegos que son como más físicos, más de poner al niño como en el límite y también como más excitado y más ansioso,
cuando se da con una persona que es una persona cercana, una persona que también tiene un buen vínculo con el niño, y que generalmente es el papá, hombre, el que juega con los niños este tipo de acciones, ayuda a los niños a poner a prueba todas sus capacidades regulatorias. Porque cuando se acaba la chacota, cuando se acaba la lucha, o cuando el niño se pone a llorar, o cuando le pega mucho al papá o en un lugar indebido o hace algo que no se debe, lo mueve, ¿ya? Entonces los niños en este espacio de lucha y de juego va aprendiendo de que en realidad para poder seguir jugando tengo que poder controlarme, porque si no se acaba. Entonces, yo puedo luchar pero no puedo pegar, puedo hacer esto. Y eso luego se traslada a las relaciones con los pares, y aprenden a regularse en las interacciones donde también hay más ansiedad o más excitación o son más demandantes. Respecto de la tercera pregunta, hubo alto consenso. Cuando un niño hace una pataleta, hay que cogerlo y ayudar a identificar la emoción que hay detrás en vez de ocupar el tiempo fuera. Hay grandes debates sobre el tiempo fuera. Si bien desde algunos marcos teóricos se recomienda, si un niño hace una pataleta y llora y llora y llora, y sigue llorando y no se calla, aunque uno le dice cállate, es porque no se puede callar, porque no puede regularse, no le resulta, ya está tomado por esta emoción. Entonces ahí lo que hay que hacer es acogerlo, ponerle el nombre a la palabra, calmarlo, ayudarlo a que se calme, y eso, más que tiempo fuera, es tiempo adentro, es reflejarle la emoción, ponerle límite a la conducta indebida o agresiva que puede haber surgido en esta pataleta, pero acompañar al niño en esa situación desagradable. Si nosotros transmitimos aceptación a las emociones del niño, él va a saber que se puede lidiar con esas emociones, que puede aprender a manejarlas, aunque sean poco agradables, porque un niño que hace una pataleta tampoco lo está pasando bien, está chillando como loco hace 15 minutos y no está contento gritando. Todos lo están pasando mal. Y si no puede salir de ahí, necesita un poco de ayuda. Entonces, esa ayuda tiene que venir del medio externo, de los adultos, para que él poco a poco, en la medida que vaya creciendo, pueda hacerlo solo. Mamá, ahora hablo como niño nuevamente. ¿Cuál es mi sensación? Si yo estoy tratando de hacer todo esto que dice la Sol, de lidiar con mis emociones, no estoy cómodo con lo que me está pasando, estoy sobrepasado y me dejan en una pieza solo. Pónganse en ese lugar también. Es súper desestructurante. Como en realidad estás tú solo y yo estoy en un mar de incertidumbre. Entonces, verdad que cuesta mucho hacerlo otro también desde los padres, pero pensemos también en qué le está pasando a nuestro hijo. Bueno, la próxima, que es el evento más importante para desarrollar el apego seguro, es el contacto piel a piel en el momento del parto y lactancia materna. Este me encanta porque es como controversial, ¿ya? Porque se ha hablado mucho de apego y de apego seguro últimamente en las campañas, y es un concepto muy importante, ¿verdad? Y ojalá en el parto tengamos la posibilidad de tener piel a piel, le ayuda mucho al niño, nos ayuda a nosotros, es algo positivo. Ojalá pudiésemos dar papa, porque tiene muchos beneficios, desde las capacidades regulatorias del niño de estar cerca, escuchar tu latido, de que económicamente también y nutritivamente tiene muchas ventajas y ayuda mucho a generar un apego seguro, pero no es indispensable. Si por cualquier motivo no pudimos estar con nuestra guagua piel a piel cuando nació, porque la tuvieron que llevar a una incubadora, porque tuvo algún tipo de reacción, qué sé yo, hay otras maneras de poder como ponernos al día con eso, ¿ya? Y eso es el contacto piel a piel. Y se recomienda mucho, tanto a mamás como papás, el poder mantener sus hijos cerca, piel a piel, o sea, sin ropa entre medio, los papás también. No se van a acostumbrar a los brazos, no se van a acostumbrar a los brazos. Niños tan pequeños no tienen la capacidad de entender dónde están, entienden nomás que están bien, ¿ya? Y la lactancia, si por alguna razón o decisión personal no se va a hacer, es distinto darle la mamadera así que dársela en un momento acogedor, cerca de uno, que sienta su calor, que lo puede hacer el papá también. O sea, dado que en el momento del parto la piel a piel y la lactancia materna son como los momentos ideales para poder empezar a generar esto. Pero el proceso de generar también apego seguro se puede dar en otra instancia y dura harto tiempo. O sea, si yo tengo todas estas dos características de parto y de lactancia, pero después del año soy un diablo con mi hijo, tampoco funcionó. Eso. Sí, es importante recordar que si bien estos contactos iniciales son muy importantes y favorecen un montón de cosas buenas, los vínculos se construyen en el día a día y por muchos años.
Si yo tal vez he tenido momentos en que no me he podido vincular muy bien con mis niños, puedo reparar después. Ojalá que todos pudiéramos vincularnos súper bien todo el tiempo. A veces es más difícil, pero es una tarea que se construye en lo cotidiano, en cómo levanto a mis niños, en cómo lo pongo arriba del coche, en cómo le hablo, en cómo le doy la comida, en cómo lo tomo en brazos, en cómo juego con ellos. En todas las actividades cotidianas establecemos una manera de relacionarnos que puede ser más o menos positiva. La siguiente, cuando le enseñamos a nuestros hijos que una emoción es mala, por ejemplo la rabia, lo estamos ayudando a no sentir esa emoción. Esto es también complejo porque todo lo que nosotros tenemos y todas nuestras reacciones emocionales tienen alguna función, si no, no las tendríamos. Aquí Darwin tiene razón. Todo lo que tenemos tiene algún propósito y nuestra manera de funcionar nos sirve para algo. El caso de la rabia nos ayuda a poner límites. Si alguien me pasa a llevar, si yo siento que he sido agredido de alguna forma, está bien que me enoje y que ocupe esa energía para defenderme y para poner el límite. Está súper bien. De nuevo, acá el llamado es a validar las emociones. Todas las emociones pueden ser positivas y pueden ser correctas, dada la situación. El tema es cómo se expresa. Y acá es el desafío de nuevo de ayudar a diferenciar al niño. Y cuando un niño tiene una conducta muy agresiva, por ejemplo, yo le puedo decir, a ver, en esta casa no se puede, si está pateando y chillando, tal vez tengo que agarrarlo fuerte y sujetar los brazos para que deje de pegar hasta que se calme. A veces tengo que hacer eso. Pero si nosotros le transmitimos que en verdad enojarse está muy mal, ese niño va a aprender que enojarse está mal y no va a saber enojarse bien, no va a aprender a manejar la rabia bien. O si yo le digo, mira, llorar es de niñita, los hombres no lloran, pero ¿cómo estás haciendo esto? No le estoy enseñando a manejar la pena. Entonces, ojalá como papás podamos tener una actitud en que le enseñamos a los niños a aceptar las emociones que tienen, pero a expresarlas de una manera adecuada. El que las sientan está bien, el cómo las expresan es el desafío. Y desafío para nosotros también, porque a nosotros puede que nos cuesten más algunas emociones que otras. Puede que a mí no me importe que un niño haga una pataleta furioso, y lo puedo llevar súper bien. Pero si se pone a llorar, puede que no lo tolere, le diga, ya pasó, no importa, ya, a ver, contenta, vamos a hacer algo entretenido. Y no lo acompaño tampoco en ese vivir esa pena. Entonces, es una invitación a nosotros a pensar cómo reaccionamos nosotros con las emociones de nuestros niños y ojalá poder acompañarlos a que las acepten porque son todas importantes, pero que aprendan a expresarlas bien. Y esto no solo los papás, también vale para educadores. He visto las preguntas que hay algunas de profesores. Los profesores pasan muchas horas con los niños y se enfrentan a situaciones en que hay estallidos emocionales todos los días. Entonces, en la medida de lo posible, ellos pueden ser una súper buena influencia y un súper buen modelo en esta línea. Ya, la próxima... ¿Podemos los panelistas hacer una pregunta, no? Es que después vamos a hacer las preguntas y respuestas. Ah, perdón. Espera, vamos a terminar acá y ahí vamos a hacer las preguntas y respuestas. Era el jefe el que nos hablaba, imagínense. Ya, los castigos, por ejemplo, quitarle la televisión es la mejor manera de disciplinar a nuestros hijos. Sí, es. No, mentira, no es. En este sentido, a veces puede ser una buena manera. No es que haya una buena manera de disciplinar a nuestros hijos. Y también va a depender mucho la manera en que disciplinemos a nuestros hijos dependiendo la edad de nuestros hijos también. También hemos visto padres que sobreintelectualizan mucho las cosas y uno los ve a los niños de 1 año haciéndoles un ensayo sobre la necesidad de comportarse bien y de pensar en lo que le pasa al otro. Y los niños de esa edad todavía no tienen las capacidades para poder como integrar eso. Necesitan cosas un poco más claras, directas y que le ayuden a manejar la situación. Ya no significa eso que no te está bien en ese momento, sino que necesitan cosas que estén contingentes con la situación que no quieren ustedes que se repitan. No esperar la tarde para poder decirle que eso no está bien, no esperar al papá o a la abuelita o la que sea. En ese momento explicar que esa situación no está bien, no se va a repetir, ¿ya? Y también poder dar muchas veces, sobre todo cuando son pequeños, una alternativa. En vez de decir a todo que no toques esto, no hagas esto, no molestes a tu hermano, no pintes nada de cosas, decirle, mira, en vez de eso, ¿por qué no mejor dibujamos arriba del cuaderno y no en la mesa? Como lo acabo de decir mi hija. Y darle alternativas ante una situación que no queremos que se repita, ¿ya?
y así podemos fijarnos en lo que sí queremos que hagan y no dejar siempre, no dar una alternativa a lo que no queremos que hagan, porque quedan sin repertorio. Si no hago esto, ¿cómo lo hago? Si no arreglo el problema con mi hermano pegándome, no sé cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, ahí también dar un modelamiento de cómo se puede ir resolviendo algún conflicto si es que ya son más grandes, ¿ya? Y quitar la tele a veces sí puede funcionar, pero no lo hagan en cuarentena por 2 días porque no les va a funcionar probablemente. Y lo otro es que los castigos que uno va a darle a sus hijos cuando es necesario, cuando otras cosas no han funcionado, es, tienen que llevarlos a cabo. O sea, piénsenlo bien, porque esos estallidos que uno tiene, que te vas a quedar una semana encerrado en la casa. Se quedó pegado, parece. Sí. Ya. Sol, ¿tú Sí. estás conectada? ¿Sigo con la siguiente? Sí, sigue con la siguiente nomás mientras esperamos a la Dani. Ya. La última, una ducha fría es una buena estrategia para calmar a un niño cuando otras estrategias no funcionan y parece no estar escuchando. Esto es delicado. El problema con la ducha fría, que estaban todos de acuerdo en que no es muy positivo por las respuestas que mostró María Jesús, el problema de estas estrategias así es que funcionan, son efectivas. Si uno mete a un niño en la ducha va a dejar de gritar, probablemente. Pero el tema es que no estamos si ocupamos una estrategia así, no estamos acompañando mucho al niño a que se regule y no estamos mostrando una respuesta de acogida a su emoción. Entonces, ojalá podamos ir desarrollando estrategias que pueden variar dependiendo del niño que tengamos. Puede que para distintos niños tengamos que tener estrategias distintas, en que podamos ser capaces de tratar de leer las claves que les pasan antes de llegar al estallido máximo que amerite la ducha fría. Si yo veo que mi hijo está empezando a molestar el mano y le empieza a pegar, esto pasa en mi casa siempre, y uno se enoja y empieza así como con empujoncitos al otro y el codazo, no sé qué. Si yo paro esa interacción molestosa al tiro y hablo con el que está molestando, y digo, a ver, ¿qué pasa? ¿Está molestando aquí? ¿Qué te molestó? Etcétera, etcétera, y me doy el trabajo de hacerlo, eso va a parar. Si no intervengo, la escalada sigue, hasta que finalmente es un desastre, estallan todos gritan y todos nos queremos ir de la casa. Entonces, ojalá seamos capaces de prevenir estos estallidos gigantes más que reaccionar de maneras muy fuertes ante ellos. Ahora, eso también es difícil y es difícil hacerlo todo el tiempo, sobre todo cuando estamos cansados, porque al final del día estamos todos cansados, papás, niños, y es cuando más se patalea. Pero ojalá podamos tener alguna manera de darnos cuenta, de leer las claves que nos están dando nuestros niños en el día a día para favorecer que estén en un estado un poquito más regulado, sin necesidad de terminar en estos estallidos gigantes. Y respecto de la ducha fría en sí u otras estrategias como más físicas, hay que decir que también depende de cómo se hagan, porque la ducha fría siempre va a ser violenta, pero a veces para algunos niños la estimulación de algunas sensaciones los puede sacar de ese estado emocional. Pues es distinto si yo le digo, mi amor, estás muy desregulado, ven, mójate las manitos, y yo lo acompaño, trato de abrazarlo sin que me patee demasiado, y yo le mojo las manos con agua tibia o fría o lo que sea, y le mojo a la cara, como una manera de acompañarlo a que se regule, tratando de contenerlo de una forma amorosa. Eso puede ser distinto de tirarlo a la ducha solo. Entonces, depende de cómo se ejecuten ese tipo de medidas, pero ojalá, como les decía, prevenir siempre es mejor que reparar estallidos terribles, aunque los estallidos terribles son parte de la vida y van a seguir pasando porque no, nuestros niños tienen esas experiencias y nosotros no podemos contenerlas siempre. Volví. Me tuve que ausenté sin querer. Bueno, para cerrar, antes de ir a las preguntas y respuestas, solo queremos dejar este pequeño mensaje también, que sabemos que acompañar a los niños en su desarrollo es una tarea desafiante, a veces más que otras, pero también sabemos que tiene muchas gratificaciones, ¿verdad? Los reportes también que se hacen internacionalmente señalan que los mamás y los papás en general son felices siendo mamás y papás. Que siempre es importante tratar, o no siempre nunca sirven, pero como papás, como más como cuidadores, no olvidemos esta capacidad que tenemos o esta habilidad que tenemos que ir forjando de ver a nuestros hijos
y tener también nosotros mismos conciencia de cómo funcionamos y cómo reaccionamos ante eso, porque también somos modelos. Y lo último, no olvidar, muy importante, que para cuidar a nuestros niños también tenemos que cuidarnos nosotros mismos, porque si estamos mal, no lo vamos a hacer bien probablemente. A mí se me borraron todas las preguntas, creo. Sí. Así que si la Sol puede ir viendo alguna de las preguntas y leerlas, porque cuando me desconecté se me salieron todas. Hola, Jesús. Yo también puedo ir, sí. Sí, Jesús, si tú puedes, porque yo las tengo todas arriba, las tendría que traquear, pero si tú tienes algunas en la sección de preguntas. Sí, voy a leer. Preguntan si hay estudios en población de niños con alguna condición de discapacidad y temperamento. Discapacidad y temperamento. Sí. No, yo conozco más los temas que hay con niños prematuros, por el tema de que nacen más inmaduros y tienen también más problemas para regularse, entonces generalmente su temperamento también es más reactivo. Pero con niños discapacitados no es mi área específica, ¿no? No. Y también depende tanto del tipo de discapacidad. Del tipo de discapacidad, sí. Sí, también aparece cómo podemos llevar a la práctica el enseñar a nuestros hijos a expresar su rabia de manera más adecuada al contexto, tomando en cuenta que puede presentarse en distintos contextos o situaciones del día a día. Uy, eso de la rabia es un desafío de años, porque la rabia es parte de nuestra vida y está bien enojarse. El tema es cómo expresarla bien. Cuando los niños están haciendo una pataleta, básicamente hay que tratar de sacarlos de ahí, contenerlos, etcétera, pero después uno puede hablar con los niños se acuerdan. Entonces, después que ya pasó el estallido terrible, puede ser más rato, puede ser más tarde, puede decir, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué te enojaste tanto? Y tú crees que es bueno hacer esto, y ir construyendo con ellos alternativas distintas, decirle, a ver, cuando tú te enojas mucho, ¿qué puedes hacer en vez? ¿Puedes gritar? Ya, ok, ándate a tal parte, cosa que no levante el techo a gritos, y grita ahí tranquilo. Y uno puede explorar estrategias con los niños y acompañarlos en eso. Y cuando uno ve que se empieza a poner rojo furioso, agarrarlo y decirle, a ver, antes de que le pegues a Juanito que está acá al lado, ven, ¿te acuerdas que dijimos que con la próxima vez que te enojaras iba a ser tal? O mojarle las manitos con agua tibia, o que le pegue al cojín, etcétera. Pero uno puede construir esas alternativas con los niños, pero acompañándolos. Si le digo, anda a majarte las manos y grita en tu pieza, no va a funcionar. Tiene que ser acompañado. Ya, yo tengo algunas acá que he estado alcanzando a leer. Por ejemplo, preguntan, ¿qué pasa en el caso donde un niño creció y se desarrolló en un ambiente seguro, tuvo apego seguro en su crianza y aún sí tiene un temperamento muy fuerte? Temperamento y apego seguro son dos cosas distintas, ¿ya? En general, son dos como... van en paralelo. Claramente un niño que tiene un temperamento más fácil, es más fácil para el cuidador, quizás más llevadero según el tipo de cuidador, obviamente, que hagan este fit que hablamos, que es como la bondad de ajuste, que se engranen dos personas, una que puede dar lo que necesita y otra que necesita lo que pueden dar, ¿verdad? Y eso facilita el que el vínculo sea positivo. Pero si hay un papá que pudo aprender a, por ejemplo, a darle esta base segura al niño, aunque tenga este temperamento fuerte, y pudo acompañarlo y estar ahí cuando lo necesitaba, el niño tiene temperamento fuerte. No es como antónimos. No son excluyentes. Eso. Y ahí un pequeño comentario. Si un niño que tiene un temperamento más reactivo, que es algo que nosotros como coloquialmente llamaríamos como más difícil, y tiene buenos vínculos, para ese niño va a ser más fácil regularse después cuando sea más grande, porque es un niño que se va a ver sentido, contenido y acompañado en su manera de funcionar, y probablemente los papás lo van a poder acompañar un poquito mejor. Entonces eso va a favorecer que ese niño pueda regular su temperamento mejor después cuando sea más grande. Súper. También acá preguntan qué variables afectan más a las guaguas en gestación, aparte del estrés, y a partir de lo mismo como una madre adoptiva podría ayudar a su hijo si es que este ha sido sometido a estrés en la etapa perinatal. Los estudios que hay sobre el impacto del embarazo hablan específicamente del estrés, de altos niveles de ansiedad en las mamás, ¿ya? Y ojalá ahí todos tenemos una tarea en promover espacios positivos y amorosos para las mujeres embarazadas. Los otros estudios que hay son del área más médica, que son las cosas conocidas en términos de alimentación, de consumo de sustancias, etc. Pero en términos de psicológicos, es básicamente
ojalá tratar de mantener un estado relativamente tranquilo dentro de lo que la vida cotidiana permite, sin un estrés excesivo. Porque todos tenemos un poquito de estrés y el embarazo en sí mismo, como una etapa de cambio, puede ser estresante y eso está bien. El tema es no tener un nivel de estrés que es inmanejable. Y respecto de una mamá adoptiva, si yo recibo un niño después de que ya nació, no tengo mucho que hacer respecto de lo que ya pasó, ya viene con esas características, con ese temperamento. Pero sí tengo un gran desafío por delante, que es vincularme positivamente con él, funcionar como base segura, aceptar el temperamento que tenga. Puede que sea un niño que si nace con un temperamento más reactivo o que por la gestación que tuvo es un niño un poquito más difícil, porque eso se traduce en una alta reactividad, yo sí puedo en el día a día funcionar como una base segura para acompañar a ese niño en su crecimiento y en su desarrollo emocional y contenerlo y acompañarlo para que él pueda ir desarrollándose positivamente. Y eso es tarea de todos los días y se puede hacer independiente de la vinculación biológica que yo tenga con los niños que están a mi cargo. Acá preguntan también si los cólicos y el umbral del dolor de los cólicos depende del tipo de temperamento o el tipo de reactividad. ¿Conoce algún estudio de cólico y temperamento? No conozco ninguno, pero muchas veces pasa el cólico. Yo no soy pediatra, soy psicóloga, hago la distinción al tiro por si digo alguna barbaridad. Muchas veces pasa que el llanto excesivo de los niños se califica como cólico. Y los niños que tienen un temperamento más reactivo lloran más. También está todo el tema de las alergias alimentarias, etc. Entonces el cólico existe en serio. Hay niños que pueden tener un malestar biológico. Pero sí niños que son muy sensibles a los estímulos fisiológicos, sí puede que les moleste más el malestar que a otros. Si un niño es muy sensible y le molestan los pañales, le molesta cuando lo cambian y le duele mucho la guata, puede que llore más que uno que tolera más el malestar que otro. Y quiero agregar cortito a eso, que recuerden que la respuesta de los niños se nutren de lo que trae el niño y de lo que trae el ambiente. Entonces también el cólico en sí es la cosa que está en este momento entregando el niño, pero la respuesta a ese cólico es lo que también podemos hacer que, por ejemplo, se intensifique el malestar o se disminuya. Entonces, por ejemplo, yo tampoco soy pediatra, pero me acuerdo mucho en unos talleres que hacíamos que el niño empezaba a llorar y tenía cólico y la mamá, sí, cálmate, cálmate, cálmate. Y lo batía tanto el pobre niño, que es un extremo, sí, pero que también es una poca... la mamá también estaba muy ansiosa porque cuando los niños tienen cólico y lloran mucho, generalmente nos llevan al límite. Entonces también ahí es, por ejemplo, hacer lo que se llama tiempo fuera para la mamá. Es decir, tal vez el papá en ese momento lo puede pasear porque lo que necesita es un paseo más suave, necesita otro tipo de cuidado que en ese momento tal vez la mamá está como un poco en el límite, necesita respirar. Y lo mismo también con las pataletas, y también con el mismo tiempo de acompañar a alguien. Tenemos que, por eso es tan bueno poder criar con alguien, ¿verdad? Porque podemos hacer nuestros turnos, poder también darle un momento para que yo me regule y pueda ayudar a regular el niño. ¿Qué más tenemos? Bueno, preguntan una que nos han preguntado hartas veces sola en estos días, que dice, en este momento de crisis e incertidumbre, ¿cómo podemos acompañar para disminuir la ansiedad e irritabilidad de nuestros niños? Estrategias, por favor. Sí, a mí también me gustaría. Yo también necesito, si alguien tiene un tip. No, esto yo creo que acá, siguiendo como los modelos de regulación emocional y el rol de uno como adulto, lo primero es tomar conciencia de que probablemente nosotros también estamos un poquito estresados. Yo al menos hago mi confesión pública, no es fácil estar en esta situación. Y a partir de eso, reconocer que los niños también lo están. Y de nuevo, conversar de estos temas. Uno le puede decir a un niño, sí, te da un poco de lata no poder salir a la plaza, te da lata no ver a tus amigos, te da lata, qué sé yo, hasta no ir al colegio. Y a los niños, algunos están diciendo ahora que quieren volver al colegio, que cuando jamás en la vida habían dicho eso. Y uno puede compartir esas estrategias, ese estado con los niños y hacer que se sientan comprendidos. Cuando alguien se siente comprendido en lo que le pasa, naturalmente esa emoción tiende a bajar un poco porque siente que lo acompañan. Y lo otro es generar estrategias para reducir el malestar. Uno puede
establecer rutinas que sean entretenidas, actividades que a los niños los satisfagan o los mantengan activos. Uno puede desarrollar algún proyecto con ellos, de decir, por ejemplo, hagan un entrenamiento para el perro. Empecemos un huerto. Lo más inteligente después de esta cuarentena del mundo. Hagamos origami. En el fondo, buscar actividades que los mantengan entretenidos y ocupados, porque cuando uno está tenso y tiene mucho tiempo, empieza a rumiar, a pensar que esto es terrible, que es espantoso, que me siento mal, que me carga, que como, que no puedo salir. Y como comentaba Daniel al principio, así como las guaguas cuando algo les molesta, cierran los ojos y miran para el lado, distraerse es una estrategia bien básica, pero que en estos momentos de estrés, si uno la dirige bien, puede ser una buena cosa. Y conversar sobre lo que nos pasa. Estamos todos complicados. Y entre todos decir, bueno, para todos es difícil, acompañémonos en esto, ponerlo sobre la mesa. Sí, quisiera agregar a eso también de que tomemos la información que nos están dando los medios, por ejemplo, de actividades, pero entendamos qué hay detrás de eso. Lo que está diciendo la Sol es para qué sirve la actividad. No llenemos a los niños de actividades y nos volvamos locas porque los niños no están haciendo todas las actividades, que es una presión también para nosotros súper grande. La idea de poder darle actividades es poder distraerlos. Cada uno verá cómo a su hijo le es más fácil distraerse. Y otro es que los niños y nosotros también necesitamos cierta certidumbre, ¿verdad? Cierta necesidad de que el ambiente es un espacio controlado, que no pasan cosas al azar. ¿Ya? En este momento esa certidumbre que los niños y nosotros teníamos armados se ha ido desmoronando un poco, porque hay cosas que no podemos controlar. Antes nosotros controlábamos a la hora que salían los niños de la casa, a la hora que se almorzaba, si estábamos en la casa, a la hora que se comía, y había una cierta manera de funcionar que es propia de cada casa. En lo posible, tratar de mantener eso o mantener hitos en el día para que yo sepa de que esto va a pasar, y después va a pasar esto otro, y después va a pasar otro, y después me voy a ir a acostar. ¿Verdad? Entonces, dentro de lo desordenado que está el ambiente en general, poder tener este lugar seguro donde yo puedo predecir lo que va a pasar. ¿Ya? Eso y... iba a decir otra cosa, pero parece que no lo voy a decir y no era tan importante. Y además estamos en el tiempo. Entonces, yo no sé, Jesús, también como... Si queda como alguna última pregunta o que se puedan juntar, lo dejamos hasta acá. Yo creo que estamos bien. No sé si Dani, tú lees alguna pregunta adicional. Hay personas que preguntan si pueden tener el material. Sí, vamos a mandar el video y a la base de datos de los que están acá presentes. Así que no se preocupen por eso. Esperamos haber contestado por lo menos la mayoría. De Jaime parece que no contestamos su pregunta. Pero... lo que pasa, ¿me escuchan ahí? Sí, ahora sí. Sí me veo, ¿no? También. Hola, sí. Nada, yo tenía una pregunta que un poco la contestaron, que era sobre el tema de la pandemia y las cuarentenas, en el fondo. Pero quizás podrían ahondar un poquito en eso, en el sentido de lo que ustedes estuvieron tratando, que es un poco el temperamento y en el fondo las diferencias individuales en los niños, porque en realidad el confinamiento y la limitación en el fondo de la conducta exploratoria en los niños, ¿no es cierto?, en sus diferentes etapas del desarrollo, evidentemente va a afectar de manera diferencial a niños que son más inhibidos, por ejemplo, que podría ser no tan complejo, pero sí muy complicado en el fondo para niños que tienen un temperamento más exuberante o desinhibido o que tienen conductas más externalizantes. Entonces, en ese sentido, ustedes, yo sé que esto es algo que está en el fondo emergente y que nadie tiene como una respuesta, pero ¿tienen como alguna idea de cómo abordar un caso de niño externalizante en un contexto, por ejemplo, de mucha limitación en el espacio, en el sentido de que vive en un lugar que no sea muy amplio y que probablemente eso es muy frecuente, y que entonces todas estas conductas de exploración que se ven coartadas se van a transformar en frustración, ira, rabia, qué sé yo. Eso. Felicitaciones por la presentación, muy entretenido. Gracias. Creo que la pregunta que estás haciendo se vincula muy bien con lo que trataba de explicar la Sol respecto a los tipos de temperamento, los tipos de necesidades más que nada de los niños. Y probablemente tenemos que reconocer, si ya conocemos a nuestro hijo y sabemos que es más inquieto, por decirlo de alguna manera, hagamos la idea de que en realidad esto quizás puede ser un poco más difícil para él y va a necesitar un poco más de contención.
el hecho de que, por ejemplo, estemos algunos en estas comunas que tenemos cuarentena total hace aún más difícil esto, porque si no yo recomendaría salir a dar una vuelta corriendo a la manzana. Pero el entender también de que qué alternativas le puedo dar yo o qué puedo esperar de mi hijo también. Porque si yo sé que mi hijo es un niño mucho más exuberante y necesita más actividad y es más reactivo, no puedo esperar que le pueda darle una guía para pintar un origami, o sea, hacer un origami o pintar algo y va a estar 2 horas en eso. No va a funcionar. Entonces busquemos, por ejemplo, estoy hablando ahora de lo mucho más práctico, no tanto de lo teórico, pero se relaciona con, por ejemplo, con cosas manuales. Alguien dijo por ahí cocinar, hacer pan, cosas sensoriales también, la jardinería también ayuda como a buscar relajación por otros sentidos. Y yo creo que es sí una tarea un poco más demandante para los papás. Entonces, saber eso también, esperar cosas, saber qué esperar de nuestro hijo también, y estar un poco preparado para adelantarnos a las situaciones donde pueden ser un poco más conflictivas, que en general son situaciones donde además se juntan otras cosas. Por ejemplo, se acostó tarde, durmió poco, está con hambre, hay mucho ruido en la casa. O sea, las cosas que sí podemos controlar, tratar de mantenerlas lo más a raya posible para que lo que no podemos controlar tenga el menor efecto posible. ¿Qué otra cosa? Y ahí yo quiero hacer un comentario, esto también es súper ultra básico y práctico, pero las emociones intensas van acompañadas de energía física, mucha energía física. Cuando yo tengo rabia estoy así, quiero pegarle a alguien, quiero patear algo, quiero romper una puerta. Y cuando los niños se frustran y están así, uno tiene que hacer que se muevan. Es súper básico. Si yo vivo en un departamento chiquitito, puedo acompañarlo a que sube y baje la escalera. Si es que los espacios comunes van a estar cerrados en esta época. Puedo tener un rinconcito en la casa en que lo hago saltar. Cuando yo era chica, uno jugaba a la batalla del calentamiento, ¿se acuerdan? En el colegio. Hay montones de juegos, canciones así, hay videos en internet de distintas cosas. Obviamente sería mucho más agradable salir, darse una vuelta a la plaza, que corra 3 vueltas y volver. No se puede, pero el tema del ejercicio físico para niños que son muy intensos es una muy buena herramienta para calmarlos y para que descarguen esa energía. Bueno,